Gracias, amado Dios, por tu gran amor constante, inalterable. Es nuestro amado Padre, fiel, amoroso. Padre, te damos gracias hoy porque nos permites compartir un nuevo culto online en tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores, quienes fielmente nos pastorean, llevándonos a tu altar. Señor, gracias por mi familia de Casa Iglesia, mis hermanos y hermanas, cada miembro nuestro, y te pedimos por todos aquellos familiares que hoy en día no nos acompañan, que están en tu dulce compañía y recordamos cuánto los hemos amado. El Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio, cantarle cánticos nuevos, hacerlo bien con júbilo. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad al cuidarnos y brindarnos diariamente tu pan, tu alimento, tanto físico como espiritual. Nuestra esperanza y fortaleza eres en todas nuestras debilidades, en nuestras premuras, que en ocasiones pasamos. Acepta humildemente esta oración en tu bendito nombre, amado Señor Jesucristo. La paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano pueda entender, protegerá nuestros corazones por medio de Cristo Jesús y nos mantiene firmes en toda circunstancia. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Se les quiere mucho y gracias nuevamente a nuestro Rey de Reyes por este nuevo culto que comienza. Dios lo bendiga.
Todo aquel que afirma que la Biblia es aburrida definitivamente no la conoce. Tenemos un conjunto de historias que nos emocionan, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen pensar y reflexionar. Y la historia que vamos a ver hoy, para mí, pudiera ser perfectamente el guión de cualquier película, pero lo más increíble es que es la vida real. Es la palabra que Dios ha permitido y revelado para nosotros, para advertirnos, y nos narra la verdad. En la Biblia hay personajes humanos donde no nada más vemos las maravillas y los tenemos montados en un pedestal, no, sino que nos muestra también las fallas para advertirnos, para alertarnos de las consecuencias de vivir sin Dios, de vivir sin principios, de vivir sin valores familiares, sin hacer lo que nos toca hacer en nuestro mundo. Y vemos en la historia de hoy que si bien Dios perdona el pecado, las consecuencias del pecado muchísimas veces siguen allí, afectando a nuestra familia, afectando a nuestra vida, y David no es la excepción. Habíamos visto en la última oportunidad que David había pecado con Betsabé, ¿okay? Había deseado una mujer casada que la vio bañándose desde una terraza y planifica un conjunto de cosas para poder asesinar a su esposo y consumar ese deseo que él tenía. Y David tiene hijos, es un hombre de familia y antes de ser rey es padre. Y vemos que en muchísimas cosas ha fallado como padre porque sus hijos ven ese ejemplo, ven un padre que es mujeriego, ven un padre que siempre está ocupado, no tiene tiempo para ello, ven un padre que está más pendiente de las guerras y está más pendiente de otras cosas cuando Dios antes que todo lo había llamado a ser hombre y parte de ser hombre es ser líder y cabeza de hogar. Y había descuidado todas sus otras funciones. Y el resultado lo vemos en sus hijos. Y vemos en el capítulo 13 de Segunda de Samuel el inicio de la consumación de lo que Dios al momento de perdonar el pecado también le había advertido a David. Vamos a ver eso en el capítulo 12, versículos 10 y 11 de Segundo de Samuel, donde dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste, es Dios hablándole a David por medio del profeta, y tomaste a la mujer de Urías Hetero para que fuese tu mujer, ¿okay? Y lo asesinó y mintió y cometió 2 pecados dignos de pena de muerte. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa va a venir el mal, y voy a tomar tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y parte de esta consecuencia que David carga, a pesar de que ya David había sido perdonado y pidió perdón, pues las consecuencias en su familia seguían. Y esto está escrito para advertirnos, para ver que no hay héroes, sino que el único héroe de la historia es Dios. Los héroes no son los seres humanos, y además es para nosotros no realizar los mismos errores y consecuencias. No es poca cosa abrir deliberadamente la puerta al pecado, más aún cuando sabemos que está mal, más aún cuando sabemos que no debemos hacerlo, porque sí, Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias siguen y son catastróficas para nosotros y para nuestra familia. Y esto es parte del mensaje central que vemos a partir del capítulo 13 y 14. Yo por tiempo no lo voy a leer, lo pueden leer en casa, yo lo voy a resumir. Donde vemos que Amnón, el hijo mayor de David, es decir, aquel que inmediatamente seguía en la línea sucesoral, comienza a desear a su hermana con otros ojos, ¿okay? Con ojos de lujuria, y él planifica un escenario donde se hace pasar por enfermo para que la hermana lo venga a cuidar, y allí él aprovecha y la viola, ¿okay? Y todo este tipo de aberraciones que son relatos vergonzosos están en la palabra de Dios para advertirnos, y eso nos da la certeza de que son legítimamente verdad, porque si fuesen un invento o una reconstrucción, como muchos en su ignorancia alegan, esto no estaría. El héroe jamás va a permitir que este tipo de cosas supiera, ¿okay? Porque las historias que escriben los hombres son puras hazañas, puras maravillas, puro heroísmo, pero esta historia no la escriben los hombres, la está escribiendo Dios por nosotros y para nosotros tener un relato real acerca de las situaciones. Así que luego de esta violación, el hermano siguiente, que es Absalón, aprovecha y se justifica en la violación de la hermana para asesinar a su hermano, pero realmente no le importaba a la hermana. Lo que realmente quería era ascender al trono y eliminar de la línea sucesoral a Amnón.
Y David sabía en el fondo esto. Vemos que cuando David se entera de estas cosas se molestó. Es lo único que nos dice el capítulo 13. Pero ¿de qué sirve esa molestia si no tomó acciones? No ejerció su rol como padre, tampoco como rol de hacedor de justicia en Israel. Y dejó pasar la violación. Y luego cuando ocurre el asesinato, este hermano aprovecha y se va del país, se pone en el exilio. Y vemos al final del capítulo 13, en el versículo 39, el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, ya había digerido el dolor del asesinato de su hijo, que había sido muerto, se le murió un hijo, otra hija perdió la dignidad y fue un escándalo, y el tercer hijo ahora está exiliado por matar a su propio hermano. Pongámonos en los zapatos de David, no es una situación nada fácil. Él se debería haber cuestionado muchísimas de las cosas que hizo y está pagando con dolor todas sus fallas y sus pecados. Entonces no es que, bueno, Dios nos perdona así como así, no, pero es que la consecuencia del pecado sigue y se tiene que cargar porque es el fruto de nuestras decisiones. Y aunque Dios es el Dios de la restauración, todo lo que nosotros hemos decidido deliberadamente lo vamos a tener que cosechar. Y vemos a un David que no cuidó a su familia, que no fue ejemplo para nadie, que tuvo muchísimos aciertos, pero también muchísimos errores. Y aquí lo que vemos es un reflejo de esa falta de David en estar conectado continuamente con Dios, en ejercer su rol como padre y como hombre, porque como dije antes que ser rey, él era padre y es un rol que no cumplió. Allí uno de los siervos de David, Joab, se da cuenta de esto y muy astutamente, para tratar de agraciarse delante del rey, dice, bueno, pero tú lo extrañas mucho, ¿por qué no lo perdonas? ¿Por qué no lo traes? Etcétera. Así que planifica una situación donde consigue, esto está en el capítulo 14, consigue una mujer astuta, ¿okay? Prácticamente casi una actriz, que va a llorarle al rey y le plantea una situación muy parecida a la que había ocurrido con sus hijos, ¿okay? Simulando lo que Dios había hecho con Natán. Aquí vemos que esto es planificación de hombres porque las intenciones reales de Joab son simplemente congraciarse con David. No le interesa realmente ni a Absalón ni a la familia real, etcétera. Es lo que podemos intuir fácilmente del capítulo 14. Y cuando David le dice a esta mujer lo que tenía que hacer, la mujer le responde y le dice, ¿no es esto mismo lo que tú estás haciendo con Absalón? ¿Por qué no le das ejemplo a tu país? Y ahí David se da cuenta y dice, es Joab el que te dijo que me dijeras esto, ¿verdad? La mujer le dice, sí, es él. Pero David al final cede, se convence, manda a traer a su hijo Absalón, pero no lo deja pasar a palacio real. Así que vamos al versículo 28 del capítulo 14. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no le vio la cara al rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero Joab se hacía loco, no quería ir, no iba, no lo atendía, seguramente por órdenes del mismo David. Y allí él manda a quemarle la viña. Y esta falta es gravísima porque al quemar el campo estás destruyendo la fuente de vida, la fuente de subsistir, la fuente de existencia de esa familia entera. Entonces, aunque Joab actuó mal, Absalón no tiene ningún derecho de venir y atacar de esa manera a su familia. Y como esta agresión fue tan fuerte, no le queda más remedio que Joab insistirle a David y mandarlo a la casa. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle para qué vine otra vez al país. Mejor me hubiera estar allá en el exilio, ¿para qué me mandaste a traer si no te puedo ver? Luego Joab fue al rey, se lo hizo saber, llamaron a Absalón. Absalón vino delante de David, inclinó su rostro a tierra como un falso arrepentimiento. David lo cree y dice que el rey besó a Absalón. Y este beso no es cualquier cosa. Este beso es el sello de la reconciliación. Es el sello de volverlo a reconocer como príncipe, de volverlo a traer como si nada hubiese pasado al palacio. Pero ya sabemos que Absalón tiene las intenciones puestas en el trono y todo formó plan de una maquinaria donde Absalón va tejiendo estratégicamente todo para que se cumpla la palabra dicha por Dios a David, de tu misma casa va a venir el mal. Y David no sabe que tiene al enemigo tan cerca y que es su propio hijo y que viene a levantar y a idear un golpe de estado que se va a concretar rápidamente, pero no sin planificación. Primero lo que hace Absalón, ¿okay? Lo vemos en el capítulo 15
dice que Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, porque una de las responsabilidades del rey es atender los casos de la gente. Puede ser que David ya estaba muy ocupado con las guerras, que David ya estaba viejo. Lo que nos dice aquí es que había gente que no podía ser atendida a tiempo. Había una cola, por decirlo en nuestra palabra moderna, de gente esperando por David. Y ahí Absalón aprovecha y se metía en la cola, conversaba con la gente, la atendía. ¿Y cómo estás? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y qué hiciste? Oye, lástima que aquí nadie te pueda atender. Tu causa es justa. Si yo fuese rey, lástima que no soy rey, pero ni modo. Yo te hubiera atendido mejor. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, ya te van a atender. Y él va allí secuestrando poco a poco el corazón del pueblo, porque el pueblo no se va a quedar ahí quieto. La gente va a ir, va a regresar a su tierra, va a opinar, va a decir, bueno, David no me atendió bien, pero su hijo Absalón, wow, Dios lo bendiga, ojalá David se termine de morir para que éste gobierne, porque es muchísimo mejor que el papá. Entonces esa era la intención de Absalón, ir minando ese apoyo popular y construyéndolo, y es algo que hizo durante 4 años. Porque, versículo 5, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, ¿no? Muy demagogo, ganándose el corazón. Yo soy un hombre del pueblo, yo soy de ustedes, yo los amo, y van ganando adeptos para ir planificando contra David. Al cabo de 4 años llegó el momento. Absalón va donde David y le dice, oye, dame el permiso, papá, porque yo hice una promesa con Dios. Yo le dije que quería ir a Hebrón. Hebrón es un centro político importante, aunque el centro ya era Jerusalén, Hebrón no es cualquier cosa. Quiero ir para allá, porque yo le prometí a Dios que si Él me daba la oportunidad de verte y de ser tu hijo y yo estar contigo, yo iba a ir allá a ofrecer sacrificio. David, por supuesto, en su inocencia y en su devoción, le da el permiso y le dice, vaya, vete a hacer ese sacrificio, ese pacto que tienes con Dios. Entonces envió Absalón mensajeros para todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigan el sonido de trompeta, van a decir, Absalón reina en Hebrón. Y fueron a Absalón con 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, él había dado la orden por detrás para que sonara las trompetas bajo el consejo de Aitofel. Y Aitofel es el abuelo de Betsabé, la mujer a la cual David le había desgraciado la vida 2 capítulos atrás, asesinando a su marido y acostándose con ella. Entonces Dios perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado sigue, porque el papá de Betsabé, el abuelo de Betsabé, sigue vivo y dispuesto para vengarse y vengar a su hija. ¿Okay? Y Dios permite esta situación en medio de esto para ver las consecuencias del pecado y también para ir tejiendo la historia de Israel que finalmente nos va a llevar al Mesías. Digamos, todo es una historia turbulenta, pero que en medio de la turbulencia Dios jamás deja de perder el control y de guiar a la humanidad por el camino de Él, aunque la humanidad siempre se quiere desviar. Entonces Aitofel, consejero de David, de su ciudad Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y cuando el pueblo escucha las trompetas y escucha que Absalón va a ser rey, la gente se levanta en apoyo a Absalón, porque tiene 4 años ganándose el corazón del pueblo en secreto, y llegó el momento, la gente lo apoya, sale con él y le dice, sí, tú eres el rey, vamos contigo. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va contra Absalón. O sea, Absalón está en Hebrón, pero toda la gente se le está sumando y obviamente no se va a quedar en Hebrón, está caminando directamente hacia el palacio real. Y David dice, viene mi hijo con todo el pueblo que ahorita me odia y viene a darme un golpe de estado, tenemos que salir de aquí. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántanse y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y es importante aquí ver que está usando las mismas palabras de Natán. Así que David en el fondo sabe que estas son las consecuencias de su pecado con Betsabé. Lo que todavía no sabe es que una de las cabezas que está detrás es el consejero, el abuelo de Betsabé, que lo está traicionando para vengar a su nieta. Y hiera esta ciudad a filo de espada. Y toda esta situación es la que inspira a David a escribir el Salmo 3. Lo pueden leer también en casa.
Es muy interesante y muy hermoso como David clama ayuda a Dios y dice que Él es su Salvador, el que lo va a defender de todos sus enemigos, y qué fuerte que ese enemigo sea de sus propias entrañas, ¿no? El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardaran la casa, ¿okay? Y se fue con todas las demás. Salió pues, esta casa por supuesto el palacio de gobierno, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos paseaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, es decir, David contrata mercenarios extranjeros que ya estaban bajo su mando y se unen a él para poder resistir o comenzar a resistir a Absalón. Lo de David no es una renuncia, realmente es un estilo de retirada estratégica porque ha dejado a las mujeres allí guardando el palacio y él como buen guerrero sabe que tiene más apoyo popular en la parte del campo, por eso deja la capital entre comillas mientras tanto sola para ir a ganar apoyo y luego dar un contragolpe, ¿ok? Y recuperar el poder. Pero en medio de todas estas situaciones no van a ser tan fáciles. Ahora, aunque David no parece que no tiene el apoyo de nadie, Dios comienza en su misericordia a extender nuevas alianzas muy interesantes, porque respondió y aparece el rey Itai, ¿okay? Y le dice, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Y David le decía, pero tú eres extranjero, ¿tú qué te importa si gobierno yo, gobierna mi hijo? Eso te va a ti a perjudicar, no te quedes de mi lado, mantente neutral. Y este hombre le dice, no, yo estoy contigo, yo voy a luchar contigo. Y aquí vemos cómo Dios pone herramientas para salir de las crisis y situaciones. Entonces David dijo a Itai, ven pues, y pasa, y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. ¿Okay? Y luego iba Sadoc, el sumo sacerdote, y con él todos los levitas. ¿Okay? Sadoc se mantuvo leal a David, saca el arca del pacto, se la lleva a David como para darle ánimo, para darle esperanza. Mira, Dios está contigo, nosotros tenemos el acta del pacto, vamos a ganar. Pero David entendió, y aquí vemos una diferencia tremenda con Saúl. Saúl usaba el arca de pacto como un símbolo, como una herramienta de brujería, como algo que va más allá del símbolo. Pero David entiende muy claramente que esta acta del pacto no significa la victoria. Simplemente es un símbolo de la presencia de Dios. La victoria se tiene de otra manera, de manera espiritual, si Dios lo quiere. Y David entendió lo que muchos antes de él no habían entendido. El arca del pacto no es un amuleto para manipular la voluntad de Dios por medio de la voluntad del hombre. Es el símbolo de que Dios está con nosotros. Y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, porque aquí habían dos sumos sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Pero dijo el rey a Sadoc, devuelvan el arca del pacto a su lugar. ¿Para qué la sacaron? Porque si yo hallara gracia delante de los ojos de Jehová, Dios va a hacer que yo vuelva y me dejará ver el arca del pacto y su tabernáculo, para yo allí darle gracias. Qué obra de fe tan grande la de David, donde no confía en el símbolo, no confía en lo material, no confía en que puede manipular a Dios. Él entiende, y esto en esta época es una cosa muy importante. Para nosotros es más fácil de entender porque tenemos una ventaja histórica tremenda, sabemos todo lo que pasó. David no sabía casi nada, pero logra entender que Dios es espíritu, que Dios no está en lo material y que lo material simplemente es un símbolo representatorio de la verdad espiritual que hay detrás, y David abraza y entiende esa verdad espiritual que hay detrás. Por eso digo que son luces y sombras, porque David tiene muchos errores, pero también muchos aciertos y muchos ejemplos para nosotros, al igual que todos los seres humanos, ¿no? Luego vemos versículo 29. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. ¿Okay? Los dos sumos sacerdotes se quedaron con el arca cuidándola. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo tenía consigo, cubrió cada una de sus cabezas en señal de dolor, en señal de luto, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Como dije, Aitofel, el abuelo de Betsabé y también consejero de David. Y David sabe que un consejo de Aitofel es sumamente valioso, ¿okay? Porque es un hombre muy sabio. Y por eso David dijo,
y ora al Dios y le dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel, entorpece, Señor, el plan de mis enemigos. Esa es la oración de David, porque David sabe que sus enemigos también juegan y juegan muy bien, y eso era una prueba de fe grande para él. Digamos, toda la promesa, todo lo que él ha vivido, todo lo que Dios puso en sus manos, ahora se está esfumando delante de él, y se está esfumando en manos, en parciales, de su propio hijo, y además del abuelo de aquella mujer, la cual él deseó y había traído el pecado a su propia vida y a la de su familia. No es una situación fácil, es fácil para nosotros hablar y contarlo, pero hay que ponerse en los zapatos de él para poder entender tantas cosas que pudieron haber en su mente, que pudieron haber en su corazón, y verdaderamente no es una situación fácil ni de digerir, ni de entender, ni de saber cómo actuar. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, he aquí Usai Hirquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, le dijo si pasa, y le dice a David: yo estoy contigo, yo quiero ir contigo. Pero David aprovecha y le dice: yo no te necesito aquí, más bien devuélvete para allá a la capital, séme de espía, ¿ok? Trabaja con los dos sumos sacerdotes, di que vas a ser leal a mi hijo, ¿ok? Al nuevo rey supuestamente, y en ese momento tú te vas a enterar de las cosas, dila a los sumos sacerdotes, y que los sumos sacerdotes vengan y manden otros mensajeros y me la hagan saber a mí. Entonces ahora David también tiene un espía allá trabajando, ¿ok? Y así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén, ¿ok? Ya la capital está tomada, el golpe se está consumando. Y otra cosa importante que quizás no sé si hemos considerado: hoy en día un golpe de estado es cuestión de horas o minutos, pero en esta época es cuestión de días o semanas. Estamos hablando de movimientos largos, ¿ok? No hay jet, no hay tanqueta, no hay tanque, no hay arma, no hay pistola, o sea, son otros tipos de herramientas, y eso lo tenemos que tener muy claro. Para desplazarse de Hebrón a Jerusalén es un desplazamiento importante, no es algo que se va a hacer en cuestión de minutos. Entonces todas estas son horas tensas para la nación, para David, para la familia y para todo el mundo. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, se le aparece Siba. No sé si recuerdan a Siba, el siervo de Mefiboset. Y Siba aparece y atiende a David y le da comida y le dice de todo, y le dice: oye, Señor, si tú supieras dónde está Mefiboset, tú que fuiste tan bueno con él. Como Mefiboset es descendiente de Saúl, dijo que iba a hacer alianza con Absalón, se fue a Jerusalén, y él es parte de la intentona golpista en tu contra, David. Eso lo pueden ver en los primeros versículos del capítulo 16. Así que esto era un falso testimonio, es falso. Mefiboset en ningún momento estaba ni al tanto de eso, además que está inválido, ¿cómo va a actuar militarmente? Pero David no piensa, se deja arrastrar por las emociones, también porque la situación en la que David estaba no es fácil, y decide precipitadamente, y David dice: entonces el rey le dijo a Siba: he aquí que todo lo que tiene Mefiboset ahora pase a ser tuyo. ¿Okay? Y aquí David actúa impulsivamente, incumple el pacto con Natán, ¿okay? Pensando que Mefiboset era el que lo había roto, pero es David realmente el que lo había roto. Entonces aquí vemos muchos errores y muchas trabas que trae un pecado, porque el pecado de David indirectamente también está arrastrando a Mefiboset, también está arrastrando al reino, ha quebrado un pacto con Jonatán, ya su palabra no vale. Entonces es una oleada de eventos que todo se deriva del pecado de Betsabé. Entonces creemos, bueno, eso ya está listo, ya está, pero vemos una oleada, y no nada más del pecado de Betsabé, también el no haber atendido a su familia, ni muchas cosas que era su primera obligación. Y luego David, después de todo eso, va a Baruim, y le aparece alguien de la casa de Saúl, le empieza a lanzar piedras, lo insulta, se ríe, le dice: bien hecho, maldito seas, porque por tu culpa eres un asesino, y el reino le pertenece a la casa de Saúl. Bien hecho, que ya tú también vas a perder el reino, ¿ok? Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David y todo el pueblo y los hombres valientes que lo acompañaban a la derecha y a la izquierda, le decía que era un asesino. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Pero claro, realmente vimos que esta sangre de la casa de Saúl había sido un decreto dado por Dios, ¿okay?
en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y este insulto para nosotros nos da risa, pero en el contexto hebreo es súper fuerte. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey le respondió: si mi propio hijo me quiere ver muerto, a mí qué me importa que este hombre venga a insultarme, ¿no? ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín me va a maldecir si mi propio hijo está en mi contra? Déjale que me maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. O sea, todo lo que está pasando es la consecuencia de lo que Dios ha decidido para mí. Y si son las consecuencias de mi pecado, pues lo asumo. Ok, aquí vemos una actitud de David interesante. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová por bien sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y otra vez arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. ¿Okay? Y aconteció luego que cuando Husai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, qué bueno que consagraste el golpe de estado. Y Absalón le dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con David? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que desde aquel que elige Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. O sea, está reconociendo y diciéndole: no, Dios te puso aquí. El pueblo te puso aquí, así que yo estoy contigo, pero claro, todo esto forma parte de esa red de espionaje improvisada que tuvo que armar David. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Y así Absalón se asienta sobre el trono de Jerusalén, se proclama nuevo rey, se consuma el golpe de estado. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Recuerden, Ahitofel el consejero y además el abuelo de Betsabé. Y Ahitofel le dijo a Absalón: aquel que tiene el harén y tiene a las mujeres, aquel es el trono. El pueblo tiene que ver y tiene que entender un mensaje directo de que tú eres el hombre, de que tú eres, ya tu papá no pinta nada, ahora tú ocupas su lugar, ¿ok? Recuerdan que David había dejado 10 concubinas y además recuerdan las palabras de Dios a Natán, donde le dijo a David: tú lo hiciste en privado, pero yo voy a hacer que te humillen en público. Pues en exactamente la misma terraza donde David vio a Betsabé, se montó un toldo con esas 10 concubinas y a la luz del sol, para que todo el mundo lo vea y todo el mundo comente y todo el mundo se entere, viene Absalón y se acostó con cada una de las 10 mujeres de su padre, humillándolo a él, humillando a las mujeres, humillando a la familia, pero sobre todo mostrando que él es el que tiene el poder. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, insisto, exactamente el mismo terrado donde David había visto a Betsabé, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, quiere decir que su palabra era la ley, básicamente, tenía muchísima estima. Así que ahora tenemos un golpe de estado consumado, donde ya el pueblo ha visto incluso simbólicamente que está consumado, donde vemos a un David aislado, donde Absalón ni siquiera sabe dónde está. Y ahora vemos que la historia ha cambiado radicalmente como consecuencia del pecado. Qué distintas quizás hubieran sido las cosas si David no hubiera tomado estas decisiones. Y esto es una lección para nosotros. A veces pecamos deliberadamente creyendo que no va a haber consecuencia. Bueno, yo peco y Dios me perdona mañana y ya está. El que piense así está muy equivocado y va a tener muchísimos problemas en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida ministerial. Porque vemos que Dios nos perdona, pero esas consecuencias y el fruto de nuestras decisiones siguen allí lamentablemente y nos van a acompañar en todo momento. Entonces esto es una advertencia para nosotros a ser firmes, a caminar y andar en la luz así como Dios es luz. La santidad no es un juego. Y es muy peligroso
pararnos y escondernos en la misericordia de Dios para herirlo a Él, porque vemos que las consecuencias son reales, son palpables, son tangibles. Así que vemos que a pesar de todo, Dios sigue dirigiendo los destinos del mundo, sigue dirigiendo los destinos de la nación, y que todo esto es un entramado más, un episodio muy interesante de toda esa gran película real que nos va a llevar a Jesucristo. Así que también hoy en día en nuestras vidas, en nuestras naciones, en nuestro mundo hay problemas, que hay problemas que nacen por malas decisiones de líderes, por malas decisiones de las personas que deberían cuidarnos, que deberían haber sido ejemplo de luz. Pero es que vemos que realmente solo Jesús es nuestro ejemplo, solo Jesús es nuestra guía. Entonces vemos que a pesar de todas las situaciones que puedan rodear a nuestro mundo, no perdamos la esperanza, porque vamos a ver que hay solución. Todo este entramado vamos a salir y lo vamos a ver en el próximo video cómo se sale de este entramado, pero en medio de todas las situaciones no olvidemos que Dios tiene el control. Aquí Dios aparece como si tuviese un rol pasivo, como si simplemente estuviera dejando que las cosas ocurrieran, pero Dios tiene el control de todas las situaciones de nuestro mundo, de nuestra vida. No importa nuestra falla, como dice la primera carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestra sangre. Pero si decimos que caminamos en la luz, pero realmente estamos andando en tinieblas, mentimos, lo hacemos a Él mentiroso, y la luz y su palabra y la verdad no está en nosotros. Y la luz, la palabra y la verdad es Jesucristo. Si Jesucristo está en nosotros podemos sentirnos identificados con este tipo de historia. Quizás no hayamos hecho en nuestra vida aberraciones similares, pero vemos que también hemos fallado a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro Dios. Y hay un Dios presto para perdonar, dispuesto a limpiarnos y a sacarnos adelante. Pero tengamos prudencia y tengamos cuidado con no meternos en fallas y pecados que puedan llevarnos a consecuencias, porque aunque Dios nos perdone, el fruto de nuestras decisiones pudiera quedarse junto a nosotros para siempre. Que Dios los bendiga, los siga bendiciendo, los guarde, y tomemos ánimo en Cristo Jesús, en su palabra, porque hay esperanza. Y vamos a ver que hay esperanza en los próximos videos cuando Dios dé la solución a este conflicto. Dios los bendiga.